El algoritmo de Prim es un algoritmo perteneciente a la teoría de los grafos para encontrar un árbol recurridor mínimo en un grafo conexo no dirigido y cuyas aristas están etiquetadas. En otras palabras, el algoritmo encuentra un subconjunto de aristas que forman un árbol con todos los vértices, donde el peso total de todas las aristas en el árbol es el mínimo posible. Si el grafo no es conexo, entonces el algoritmo encontrará el árbol recurridor mínimo para uno de los componentes conexos que forman dicho grafo no conexo, perdón. Bueno, teniendo en cuenta la teoría anteriormente dicha, tenemos este árbol, este grafo. eh, Básicamente lo que el algoritmo de Prim nos quiere decir, o de lo que se trata, es coger cualquier vértice de los que están allí y, es seleccionar la arista con menor peso, perdón. Entonces, vamos a escoger cualquier vértice. Tenemos A, B, C, D, E, F y G. En este caso vamos a escoger, digamos, el vértice B y vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a seleccionar el vértice B, vamos a hacerlo con otro color para saber qué es el que vamos a seleccionar y escogemos la arista con menor peso. Entonces de B podemos ir a C con un peso de 8, un valor de 8. Podemos ir a A con un valor de 9. Podemos ir a E con un valor de 10. ¿Sí? Entonces vamos a escoger la de menor peso. En este caso sería C con un peso de 8. Entonces vamos a hacerlo con el mismo color. Listo. Ahora vamos a escoger este vértice. Vamos a escoger el vértice C. De los vértices que tenemos podemos ir a otros vértices dependiendo la arista, ¿sí? Vamos a escoger el menor de los vértices seleccionados. Tenemos seleccionado B, tenemos seleccionado a C y vamos a escoger el menor. Con B podemos ir a A con 9. Con C podemos ir a E con 7. Con B podemos ir a E con 10. Vamos a escoger el menor. En este caso sería con C para irnos a E con 7. Vamos a seleccionar. Cabe aclarar que la arista que está entre B y E ya no la podemos utilizar porque si la llegáramos a utilizar o en este caso fuera el menor nos quedaría un ciclo. Por lo tanto, para que nos quede más bonito y para que no nos confundamos, vamos a eliminar esta arista o vamos a borrarla. Listo. Continuamos. Entonces, tenemos los vértices B, C y E seleccionados. A esto vamos a mirar cuál es la arista de menor peso y a qué vértice nos puede llevar. Entonces, tenemos el vértice B y podemos ir a con un peso de 9. Con C ya no podemos ir a ningún lado. Con E podemos ir a F con un peso de 11 y podemos ir a D con un peso de 3. Entonces el menor en este caso sería con E a D con un peso de 3. Listo. Ahora seleccionamos el vértice D y hacemos el mismo procedimiento que hemos venido haciendo. Con B podemos ir a A con 9. Con D podemos ir a A con 5. Con D podemos ir a F con 2. Con E podemos ir a F con 11. O sea que en este caso el menor es con D ir a F. Por lo cual vamos a utilizar D con F con un valor de 2 y seleccionamos F. No
necesariamente tiene que recorrerse todas las aristas o todos los vértices, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ver qué pasa. Anteriormente les había dicho que no podíamos unir una arista que nos causara un ciclo, es decir, si unimos F con E nos causaría un ciclo, y en este caso sería el menor de F, por lo cual lo que vamos a hacer es borrarlo para no confundirnos. Entonces borramos y listo. Entonces nos queda las aristas de D a A con 5, de B con A con 9 y de F a G con 15. Entonces el menor, en este caso los vértices que ya tenemos seleccionados, es de D a A con 5. Listo. Hacemos lo mismo de ahorita. Como ya no podemos hacer, no podemos que causar un ciclo en nuestro grafo que nos está quedando, que es el grafo mínimo. Entonces nuestro árbol en el grafo mínimo, entonces vamos a borrarla. Listo. Y por último, pues nos quedaría el vértice G con F con la arista de un peso de 15. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es sumar estos valores y así hallaremos el valor mínimo de todo el árbol o el peso mínimo de todo el árbol, teniendo en cuenta el algoritmo que desarrollamos, que es el de Prim. Entonces tenemos 5 y 3 8 y 2 10 y 8 18 y 7 25 y 15 40. Entonces este es nuestro peso mínimo de el grafo que teníamos inicialmente y que ahora nos quedó de esta manera.